El segundo tema, hermano, de esta mañana es el rol del predicador en la iglesia neotestamentaria. Sabemos que va a estar tan bueno como el primer tema que se trajo nuestro hermano Pablo Horna, con más de 8 años de experiencia en la predicación del Señor. Es el predicador de nuestra congregación aquí en Santiago de Veragua. Está preparado ya para traernos el tema de esta mañana. Recordemos, hermano, que el programa se está grabando, así que si se le pasa alguna nota, recuerde que queda grabado. Con nosotros, nuestro hermano. Muy buenos días a todos. Una vez más, bienvenidos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Amén. Como decía nuestro hermano, han sido meses de preparativos y que pues estemos reunidos ya una realidad, es una gran alegría, hermanos. Todos estos temas que venimos trayendo en este seminario, hermanos, no son accidentales. En nuestra experiencia acumulada, tanto nuestro hermano Rolando como mi persona, hemos tenido que enfrentar situaciones bastante lamentables en la iglesia del Señor en diferentes áreas, en diferentes lugares, incluso países. Y es muy lamentable porque vemos detrás a Satanás, tratando de, obviamente, destruirnos, de hacernos daño, de distraernos, de conformarnos. Y eso trae, pues obviamente, mucho daño, como veremos cuando vayamos avanzando en estos temas. Y en esta ocasión vamos a hablar particularmente del rol del predicador en la iglesia neotestamentaria. Este es un tema desafiante porque obviamente de aquí pueden salir libros con este tema, o un libro de muchas páginas. Pero vamos a hacer todo lo posible para bíblicamente presentar una idea bastante concisa de lo que es el rol del predicador en la iglesia neotestamentaria. Y notemos que el título dice la iglesia neotestamentaria, es decir, la iglesia que leemos y vemos en el Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo debe ser la iglesia del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos o consideramos el rol del predicador o al predicador en la iglesia, no podemos dejar fuera de la pintura a Dios. Él es por quien el predicador y su rol existen en la iglesia. Él fue el que estableció este rol, este oficio. En Efesios 4:11, por ejemplo, vamos a ir mucho a ese versículo. Efesios 4:11 vemos que, hablando de Jesús, dice que Él ascendió a los cielos y dio dones a los hombres, y luego dice, y Él constituyó, y luego sale una serie de oficios en la iglesia, entre ellos evangelistas, profetas, maestros. Términos que se pueden utilizar intercambiablemente para referirse obviamente al predicador. Él constituyó este rol. No podemos dejar a Cristo, a Dios, fuera de esta pintura. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál es el propósito de la predicación. La respuesta más corta a esta es dar a conocer a Dios. Pero en mayor detalle es proveerle a los hombres y a las mujeres un sentido de Dios y su presencia. Y algo curioso, hermanos, sobre este oficio es que haya o no haya ancianos, el oficio del predicador es una necesidad constante, es una realidad constante. ¿No les parece interesante eso? Haya o no haya ancianos, debe haber predicadores o un predicador, ¿verdad? En cada congregación local. Entonces, para lograr comprender este tema mucho mejor, es necesario también entender el ministro según las Escrituras y su ministerio. Y esas dos grandes áreas las que vamos a ver a continuación. Veamos primero el ministro. Para comprender el rol del ministro es necesario aprender qué o quién es un predicador, en primera instancia. Las Escrituras nos detallan que el predicador
es un instrumento de Dios para la edificación de su iglesia. Por lo tanto, es un oficio ejecutado por una persona espiritual que requiere formación y luego ser ordenada para cumplir su ministerio. Esto, en resumen, es un predicador. Vamos a verlo en más detalles a continuación a la luz de la Escritura. Por ejemplo, vemos primero que todo que esto es un oficio, ¿ok? El ministro o el predicador es un oficio. Jesús, por su toda autoridad como cabeza del cuerpo, que es la iglesia, constituyó el oficio del predicador. Ya leíamos, ¿verdad? Mencionábamos Efesios 4:11, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Si vamos al versículo 12 ahora, Efesios 4:12, dice que es con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, he escuchado de hermanos, ¿no? De algunas congregaciones decir, por ejemplo, no, sí, así estamos bien, tenemos varios varones, no necesitamos un predicador. ¿Qué le estamos transmitiendo aquí a Cristo como cabeza? No es como usted dice, Señor. Básicamente es lo que hacemos. Es una necesidad y es una realidad que exige Cristo, y Él constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es una necesidad, es la voluntad de Cristo, no de los hombres, que cada congregación local tenga su predicador o predicadores, ¿no? Hay congregaciones que tienen más de uno, especialmente congregaciones grandes, ¿no? Que tienen obviamente más necesidades. Entonces, algo interesante que vemos aquí también es la relevancia local. Así como Éfeso, ¿verdad? Pablo le escribe a los Éfesos, ¿no? Éfesos 4:10 al 12. Así como Éfeso necesitaba a su predicador o predicadores, también toda iglesia de Cristo necesita un predicador o predicadores. Es una necesidad local. Por lo tanto, no es comprensible bíblicamente que una congregación se conforme a no contar con un predicador, o incluso que algunos de sus miembros expresen, como decía hace un momento, no necesitamos un predicador, así estamos bien, no pasa nada. Lamentablemente, varias congregaciones han caído en ese error. Y esto, a la luz de Efesios 4:11, va en contra de Cristo. Va en contra de Cristo. Porque el objetivo, como leíamos en Efesios 4:12, es la madurez espiritual. Por ejemplo, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, es la voluntad de Cristo. Que haya entre los demás oficios que se mencionan, predicador o predicadores. Esta es la voluntad del Señor. Pero ¿quién es un predicador? Vamos a ir en más detalles. Todos los cristianos predican y fungen como maestros, pero no todos los cristianos son predicadores y maestros. ¿No es así? Repito, todos los cristianos predican y fungen como maestros, pero no todos los cristianos son predicadores y maestros. Todos los cristianos predican y enseñan el evangelio a toda criatura, pero no todos los cristianos predican o enseñan en la iglesia local como parte de su rol u oficio. Por ejemplo, hablamos de nuevo del oficio del predicador o el ministro de jóvenes, por ejemplo, maestro de escuela dominical o de adolescentes, etcétera, o en el caso también de las mujeres, maestra de niños, ¿no? Es muy distinto una cosa de la otra. Hablamos por un lado de oficio y por otro lado de la labor que todos tenemos de la predicación del evangelio, de evangelizar, ¿no? Entonces, bíblicamente definido, un predicador es un varón que ha sido llamado, equipado y enviado, es decir, ordenado por Dios, por ende reconocido por la iglesia, para proclamar el evangelio de Cristo a creyentes y no creyentes.
Eso es un predicador. Hay quienes en la ausencia de predicador, careciendo de una hay quienes en la ausencia de un predicador, careciendo de una capacitación formal para esta labor, pues fungen como predicadores y colaboran en el ministerio de la predicación. Y aquí entran muchas circunstancias de las cuales pues un varón queda involucrado en la labor del Señor. Y obviamente esto por un lado es loable porque se está haciendo la labor, ¿no? Pero por otro lado, hermanos, también es peligroso. Es muy peligroso por la falta de preparación. No hay reemplazos, como vamos a ver más adelante, para la formación espiritual y bíblica. No hay reemplazos. Y esto es muy importante. Obviamente, nuestros hermanos misioneros en Estados Unidos han hecho una gran labor en venir y establecer congregaciones en diferentes lugares. Y una de las grandes carencias y problemas que se ha señalado y que muchos de ellos están conscientes es de que dejan a una recién congregación plantada sin un predicador. Tal vez vienen por 2 semanas, luego vienen por un par de meses, y luego dicen al hermano que más ven fiel, bueno, aquí está, tenga este folleto, que le vaya bien. Y luego no es extraño lo que puede ocurrir luego, ¿no? Que congregaciones se desvíen, porque obviamente no hay alguien formado para llevar esa labor. Pero por otro lado también decía, es loable porque hay varones serios, honestos, estudiosos, de buen corazón, que han llevado esta labor, y yo personalmente estaré siempre agradecido por esos hermanos que hacen esa labor, que la hacen de todo corazón, sinceramente. Y eso es maravilloso, y el Señor los va a recompensar por ello. Pero, de nuevo, la formación espiritual y bíblica no tiene reemplazos. Es necesaria la preparación. Y lo veremos más adelante el porqué. Vamos a ver ahora entonces cómo Dios llama y equipa y envía. Vamos a ver a la persona. La respuesta más corta de cómo Dios llama, equipa y envía es providencialmente. Dios lo hace providencialmente. Todo comienza con la persona y su deseo de predicar. Él está en iglesia, puede ser un joven, puede ser un adulto, y dice, yo tengo el deseo de ser parte del trabajo de la congregación local. Yo quiero servir. Entonces, obviamente, con ese deseo de predicar, luego viene la capacitación, que es esencial, como decíamos hace un momento. Y luego vemos la comisión, cuando esa persona ya termina sus estudios y es enviado a predicar, como veremos más adelante. Yo quiero que veamos un poco más de detalle ahorita a la persona misma. Primero que todo, el predicador es un ser humano, no es un superhumano. Es una persona como las demás, sujeta al pecado como el resto. Sin embargo, se espera que esta persona sea espiritual, que ame a Jesús, que ame a su palabra y a su iglesia. Estos rasgos espirituales los encontramos listados en diferentes partes de Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Estas 3 epístolas funcionan fácilmente como manuales para el predicador. De hecho, recuerdo uno de nuestros mentores en nuestra preparación nos decía, si ustedes pueden leer estas 3 epístolas una vez al mes, sería fantástico. Estar constantemente leyéndolas, por obviamente entender de qué se trata esto. Pero tal vez el mejor resumen de estos rasgos espirituales lo encontramos en 1 de Timoteo 4:12. Vayamos allá, por favor. 1 de Timoteo 4:12. Veamos de qué se trata una persona aquí espiritual en esta labor. Dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué es una persona espiritual? Predicador debe ser una persona espiritual. Bueno, tiene que ser básicamente un ejemplo de fe para la hermandad. Este versículo implica que el predicador debe ser una persona que conozca y guarde las Escrituras.
Pues esta es la única manera en que el predicador puede ser un ejemplo de fe para la iglesia. Debe conocer y guardar la palabra de Dios. Preguntémonos esto: ¿cómo podría ser un predicador ejemplo para los creyentes en palabra si no conoce lo que dice la Escritura sobre la lengua? ¿Cómo podría ser ejemplo en conducta si no conoce y practica lo que predica? ¿Cómo podría ser ejemplo de amor si no conoce a Jesús? ¿Cómo podría ser ejemplo de fe si no conoce lo que es la obediencia? ¿Cómo podría ser ejemplo de pureza si no sabe lo que es la santidad de Dios? No se puede ser un ejemplo de fe sin atesorar esta palabra en el corazón y en la vida. Esto nos enseña, hermanos, que nuestros púlpitos, además de caracterizarse por la palabra de Dios, deben ser ocupados por practicantes de la palabra de Dios. El púlpito es el lugar para personas espirituales que aman al Señor y a las almas, que son un ejemplo de fe para todos. Por lo tanto, no es el lugar para los inmaduros, inconstantes, arrogantes, sin compromiso local y sin formación alguna. A veces queremos cubrir una necesidad. A veces queremos cubrir un espacio. Y tratamos el púlpito. Y con púlpito me refiero al oficio de la predicación delante de Dios. No al pedazo de madera o lo que sea que tengamos allá adelante. Pero a veces lo tratamos como un aula de clase. A veces lo tratamos como un aula de alguna escuela o de alguna universidad. Es una charla más. Así que cualquiera puede ir allá y hacer esa labor. A la luz del Nuevo Testamento, no es así. Es nuestra labor como varones, que estamos involucrados en la labor local, dignificar el oficio de la predicación. Y de nuevo, hacer que en nuestros púlpitos haya varones espirituales, practicantes de la palabra de Dios, personas maduras, constantes, humildes, con compromiso y dedicación local, y que estén constantemente formándose, capacitándose, que sean ejemplo de fe. Luego vamos a ver a más detalle la formación. La predicación, como hemos dicho, exige formación, exige preparación. No es posible ser un predicador de la palabra de Dios sin haberla estudiado. No es posible. Y con estudio no me refiero al continuo estudio que todo predicador debe tener de la Escritura, especialmente antes de preparar, ¿verdad?, un sermón, una clase bíblica. No me refiero a ese estudio. Me refiero al entrenamiento, a la capacitación previa que este oficio exige. El Nuevo Testamento es muy claro al respecto. El predicador o evangelista debe ser apto para enseñar. Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice al final. Debe ser apto para enseñar. Esa frase apto para enseñar viene de un solo término en el original y significa hábil en la enseñanza. Hábil en la enseñanza de la palabra de Dios. Esto habla de aptitud, habla de capacidad, cosas que se aprenden. Nadie nace sabiendo la palabra de Dios. Estas son cosas que se aprenden. Pero ¿cómo se capacita a alguien para ejercer el ministerio de la predicación? Bueno, la Escritura tampoco guarda silencio al respecto. Desde el antiguo pacto hasta nuestros días vemos una y otra vez cómo Dios hace su llamado a varones, los prepara, los capacita, ¿verdad?, y los envía como heraldos. Veíamos un gran ejemplo, en esto coincido con nuestro hermano Rolando, el ejemplo de Moisés. Si nosotros estudiamos la vida de Moisés, nos damos cuenta que hay 3 sets de 40 años
3 sets de 40 años. Son 120 años de continua preparación para la labor que él llevó. 40 años estuvo en Egipto aprendiendo la sabiduría de los egipcios. Eso lo leemos en Hechos 7, 22 al 24. Luego pasó 40 años en Madián aprendiendo la labor de pastor. Qué curioso, ¿no? Pastoreando ovejas por los desiertos. ¿Qué fue lo que hizo luego? Bueno, por 40 años estuvo también pastoreando, presidiendo, liderando al pueblo israelita a la tierra prometida. Esto lo vemos también en los profetas, presidiendo a otros profetas. Por ejemplo, en 1 de Samuel 19:20 vemos ese término que se llama la compañía de profetas, o los hijos de los profetas, que eran dirigidos o entrenados por Samuel, por Elías, también por Eliseo. Un profeta no era porque, bueno, ya se hizo profeta. No, también había instrucción para esto. Claro que Dios los llamaba, claro que Dios los dotaba, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo ellos podían hablar su voluntad. Pero en 1 de Samuel 19:20 vemos que estos hijos de los profetas o estos profetas eran dirigidos o entrenados por Samuel, Elías, luego Eliseo. Segundo de Reyes, capítulo 2. Pueden leer todo el capítulo 2. Nos vamos a dar cuenta de esto también. El mismo patrón lo vemos con Jesús. Eligió a 12 hombres y ¿qué hizo luego? Los entrenó por 3 años y medio. ¿Para qué? Para dirigir a su iglesia, su futura iglesia. Aquel entonces, ¿verdad? No era una realidad. Pero también en la ausencia de Cristo, ¿a quién mandó Cristo luego de ascender? Al Espíritu Santo, quien los guió a toda la verdad y les enseñó toda la verdad y les recordó todo lo que Jesús les había enseñado. Aquí vemos formación. Juan 14:26. Juan 16:13 nos habla del rol del Espíritu Santo con respecto a los apóstoles. Hoy, 2 de Timoteo 2:2 es el versículo clave. Lo que has oído de mí, dice Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encarga a hombres fieles. Confíale esto que yo te he confiado a ti, Timoteo. Segunda de Timoteo 2 nos da la justificación, hermanos, para programas de la iglesia local como escuelas de predicación, donde varones fieles pueden ser entrenados integralmente para ejercer el ministerio de la predicación. Esa es la más conveniente manera para que alguien, obviamente, pueda, luego de tener algún varón tenga ese deseo de predicar, pues luego sea formado para que reciba esa formación. Pero evidentemente, hermanos, ya sean 2 o 3 o 4 años de formación en una escuela de predicación, no son suficientes. No son suficientes. La formación nunca termina. Timoteo fue entrenado por Pablo y además tenía el don milagroso de la predicación. Sin embargo, Pablo le instruyó a no descuidar ese don, sino más bien a avivarlo, como también a ocuparse en la lectura. 1 Timoteo 4:13, vayamos allá. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pese a haber sido entrenado por Pablo, haber caminado con Pablo, Timoteo debía estudiar. Debía capacitarse. Es más, si seguimos leyendo estas cartas, 2 Timoteo 1:13 dice que debía retener las sanas palabras. ¿Cómo se retienen las sanas palabras? Bueno, repasando, ¿no? Estudiando, leyendo. 2 Timoteo 1:13, retener las sanas palabras. También ese versículo clave, ¿verdad?, que conocemos, 2 Timoteo 2:15, debía también procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, usando bien la palabra de verdad. ¿Cómo alguien puede ser aprobado para esta labor? Capacitarse, formación.
formación. Interesante esto, porque de nuevo, Timoteo tenía un don milagroso, hermanos. Había caminado con tal vez el mejor maestro humanamente hablando, aparte de Cristo, que fue Pablo. Alrededor de 15 años estuvo, es lo que se cree, con él, viajando aquí y allá, aprendiendo de él. Y aún así le dice, además de que ya tenía el don, tienes que ocuparte de la lectura, tienes que retener la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, los que desean la predicación, pero no la formación, simplemente desconocen de qué se trata este oficio. Y pasa, hermanos, que hermanos, varones, desean el púlpito, pero sin la formación. Y eso es un peligro. Esto no se puede tomar a la ligera. Desconocen de qué se trata este oficio. La predicación es una labor gloriosa, hermanos, no por la intervención humana, sino por la naturaleza divina de esta labor. Pero también, hermanos, esta labor es terrible por las consecuencias eternas que esto puede traer. Primera de Timoteo 4:16 dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Él debía ser un ejemplo de fe y luego tener mucho cuidado con lo que enseña. Si lo hacía bien, él se iba a salvar y a los que le oyen. Pero lo mismo, hermano, la misma verdad inversa aplica. ¿Qué pasa si Timoteo no cuidaba de sí? Si no era un ejemplo de fe. ¿Qué pasa si no enseñaba lo correcto? ¿Qué iba a hacer? Se iba a condenar él y a condenar a los demás. Y eso es básicamente la idea en Santiago 3, 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por tanto, el púlpito no es un lugar para experimentar con las almas. Quien lo hace pone en peligro su alma y la de los demás. No es un lugar para experimentar con las almas. Como hemos visto, la formación y preparación continua no solo son esenciales, son requisitos bíblicos. Así que los que dicen no necesitar entrenamiento están en problemas delante de Dios. Pero también los plagiarios, y no es un término que acabo de inventar, los plagiarios, usted dirá, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Los plagiarios también están en problema, contradicen la voluntad de Cristo y también son una afrenta para el oficio y la iglesia del Señor. No necesitar formación y desear el púlpito no solo es una muestra de arrogancia, sino también de presencia. Hay quienes quieren una audiencia nada más. Quieren tener presencia, quieren ser vistos. Quieren ser alguien. Lamentablemente esto ocurre. Un autor lo explica de esta manera, me encanta esta cita y la voy a compartir con ustedes. Dice: el deseo de predicar sin una disciplina de estudio es un deseo de protagonizar. Por otro lado, una cosa es predicar y otra muy distinta es plagiar el material de otro. Esos son los plagiarios, los que cometen plagio. Una cosa es el estudio y el diálogo con otros intérpretes, por ejemplo, cuando usted utiliza comentarios, analizar y evaluar sus conclusiones, su propio estudio previamente. Y otra, muy diferente, es replicar sus palabras y en muchos casos sin saber qué significan. Una de las cosas que hablo bastante con nuestro hermano Rolando
Es lo lamentable que puede ocurrir en la iglesia del Señor, cuando los púlpitos son testigos, y la congregación también, de palabras que nadie entiende, ni el que las dice lo entiende, pero suenan bonitas, ¿no? Presencia, protagonismo. Aún más cuando se hablan de cosas que no se entienden. Una clásica es estar hablando de términos griegos y tiempos griegos y gramática griega y sintaxis griega, cuando no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Esos son extremos, obviamente, pero es un ejemplo para que entendamos que el púlpito, hermanos, no es un lugar para protagonizar y tener presencia, no es para replicar el material de otro. No. Un predicador, habiendo sido capacitado, estudia, se prepara y redacta su propio sermón o estudio. Esa es la manera que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Debemos estudiar las Escrituras y a partir de ellas exponerlas. Debe ser un mensaje que ha sido previamente analizado, previamente preparado, puesto en oración, ¿no? Y luego con sus propias palabras, considerando el contexto de la congregación, usted va a llegar a ellos. Pero si usted empieza a replicar palabras de otros, haciéndolas pasar por suyas, usted es un plagiario. Y simplemente son palabras mecánicas. No es la intención, eso no es predicación. Así que de nuevo, un predicador habiendo sido capacitado, estudia, se prepara, redacta su propio sermón o estudio. Como bien afirma otro expositor, lo voy a compartir esta cita: el predicador fiel, dice, ordeñará muchas vacas, pero hará su propia mantequilla. ¿Qué les parece? La formación, hermanos, es esencial. Luego, obviamente, de que este varón ha sido formado, entonces luego es enviado, viene su ordenación. Como decía hace un momento, luego de 15 años más o menos de andar junto al apóstol Pablo, muy cerca de su muerte, ordena a Timoteo a pasar la antorcha, ¿no? En 2 Timoteo 2:2, vamos a leerlo nuevamente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo es básicamente la despedida de Pablo. Es la última epístola que escribió. Su muerte estaba muy cerca y le dice a Timoteo, básicamente, ya yo no voy a estar y llegará un momento en el que tú no vas a estar. Así que es necesario que pases la antorcha. Así como yo te entrené, pues debes también entrenar a otros, capacitar a otros. Este corto versículo, hermanos, nos muestra la preservación del Evangelio y la perseverancia de la iglesia del Señor. Los apóstoles fueron llamados, entrenados, constituidos, ¿verdad? Y enviados para cumplir su oficio por Jesús. Pero con respecto a los demás, vemos un patrón similar. No es el mismo, obviamente, pero vemos un patrón similar. Luego de probar su fidelidad y aptitud, ¿verdad? Un varón, habiendo sido formado, entonces, al cumplir sus estudios, lo que normalmente se hace es una ceremonia, ¿verdad? De graduación, como le llaman. Pero siempre en el contexto de los ancianos que estén allí presentes o el liderazgo local de ese programa, y con esa graduación lo que hacen es enviarlos, ordenarlos a que vayan a predicar el Evangelio. Este patrón, hermanos, lo vemos también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, con Timoteo. 1 Timoteo 4:14 dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. La imposición de manos en el Nuevo Testamento vemos que se utiliza para pasar dones
espirituales, ¿verdad? Dones milagrosos, pero también para ordenar, para oficializar a alguien en un cargo en la iglesia. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí, porque se usa el término presbiterio. Obviamente sabemos que Pablo le impuso las manos a Timoteo, él habrá pasado el don espiritual que tenía, pero cuando dice presbiterio nos da a entender, obviamente, de los ancianos. El término griego presbuteros, ¿no? Presbiterio, se refiere a ancianos, en testigo de los ancianos. Esto ocurrió. Segunda de Timoteo 1:6 también nos recuerda esto. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le puso el don, ¿verdad? Le impuso las manos, transmitió el don espiritual, pero también en presencia de los ancianos. Los 7 servidores, de Hechos 6:6, también nos muestra que los apóstoles impusieron sus manos. Una oficialización como también el don milagroso. Tal vez el mejor ejemplo de esto lo vemos en Saulo y Bernabé en Antioquía, Hechos 13, 1 al 4. Dice que estaban ministrando estos, y el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, dice el versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ya Pablo había sido ungido por Cristo, ya era un apóstol, ya él tenía obviamente el poder que podía transmitir dones milagrosos como también hacer milagros. Pero aquí dice que les impusieron las manos, muy probablemente los ancianos de Antioquía, de Siria, en el sentido de ordenación. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es que es necesario. Un predicador es alguien llamado, equipado y enviado. Es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora veamos el ministerio en estos últimos minutos que nos quedan. De todas las ocupaciones, hermanos, que existen, solo uno tiene el privilegio de tener como jefe directo a Dios mismo. Como dijo un escritor, el ministerio es el empleo más honorable del mundo. Jesucristo ha honrado este llamado al haberlo ejercido. Otros trabajan en su oficio. Los ministros trabajan con Dios. Esto es algo maravilloso, es algo reconfortante saberlo, pero también es algo terrible. Porque sabemos que el Dios que todo lo sabe, pues obviamente lo sabe todo de nosotros. Sabe lo que espera de nosotros, sabe lo que hacemos, qué no hacemos. Pero ¿de qué se trata su labor? Ya sabemos qué es un predicador, cómo surge un predicador, pero ¿qué hace un predicador? Para entender su rol. Bueno, en primer lugar, hermanos, el rol del predicador es estudiar. El primer aspecto que vemos es que debe estudiar. La labor del predicador, entre muchas cosas, es primeramente estudiar. Muchas personas se sorprenden, incluso varones se sorprenden cuando enseñando de estas cosas menciono esto. Estudiar. Si ya estudié 2 años. Asumen que 2 años son suficientes. Ya hemos visto que no es así. La exhortación de Pablo a Timoteo aún está vigente, hermanos, para todos los predicadores, como también los colaboradores que asisten a los predicadores y que enseñan regularmente o predican. Primera de Timoteo 4:7. Ejercítate en la piedad. Primera de Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. También Primera de Timoteo 4:13. Ocúpate en la lectura. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste. Noten ese verbo ahí. Persiste en ello. Persiste en ello. ¿En qué? Obviamente, en cuidar de sí mismo y en la doctrina. Segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras. Pablo había instruido a Timoteo en palabra y en hecho. Y ya sabemos muy bien cómo funciona esto.
La apostasía está a una generación de distancia. Y hasta a veces menos que eso. Mucho menos que eso. Hermanos, estos temas que estamos abordando aquí son esenciales. Casualmente este domingo que pasó estuve en la Iglesia de Cristo en los Andes, en David, Chiriquí, porque surgió una duda con respecto a uno de estos temas que estamos hablando aquí, sobre la organización bíblica de la iglesia. Hace 7 años yo fui el ministro de esa congregación y estuve allí por 2 años. Y durante esos 2 años estuvimos enseñando esos temas. 7 años pasaron para que tuviera que surgir una duda sobre ese mismo tema. Le decía a los varones allá, que hablando pues, le decía, es impresionante. En 7 años ya hay dudas, de nuevo, hay dudas. Y les digo yo, ¿saben qué? Las mismas diapositivas que utilicé en aquel entonces, las utilicé hoy. Y para unos hermanos esto era una novedad, era nuevo. Gracias, hermano. Pues, hace 7 años enseñé, con la misma diapositiva enseñé eso. Hermanos, la apostasía está así de cerca. La desviación de la fe, así de cerca está. Por eso, todos los predicadores deben procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y eso no puede ocurrir sin el estudio. El predicador debe estudiar. Simplemente no hay atajos para la formación o capacitación continua. Noten, pese a la preparación que haya previa, el predicador debe estar constantemente preparándose, estudiándose. Si en el primer siglo se requería que Cristo les exigiera a los predicadores estas cosas, imagínense ahora. Si en el primer siglo se requería esa rigurosidad, esa disciplina de estudio de la que muestra Pablo y Timoteo, por ejemplo, Pablo dice en la primera carta, dice, tráeme los rollos y los pergaminos, dice Pablo. ¿Para qué Pablo quiere eso? ¿Es un apóstol? ¿Para qué Pablo quería rollos y pergaminos? Para leer, para estudiar, porque era un humano también. No podemos malentender el hecho de que, porque era un apóstol, porque tenía el bautismo, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, pues ya lo sabía todo, y que nunca iba a olvidar nada. No, está la agencia humana también. Así que si en el primer siglo se requería esa rigurosidad y disciplina de estudio para enfrentar los desafíos del judaísmo y la filosofía, ¿cuánto más hoy, 2000 años después, hermanos, con la acumulación de falsas doctrinas que hay y la cantidad de errores que cada vez más salen y surgen y surgen y surgen? Vivimos en la era digital, en la era de la información, pero realmente es la era de la desinformación y de las noticias falsas. ¿Cuánto más los predicadores deben estar constantemente preparándose? Y sumado a todos esos males está la fácil propagación y acceso a la mentira por el internet y las redes sociales. Cuando lleguen los jóvenes a hacernos preguntas, o los adultos a hacernos preguntas, ¿qué vamos a decirle a nuestros hermanos? No sé. Tenemos que estar allí para, obviamente, ayudarlos, orientarlos, guiarlos. Es más, para sumar más males, nótese esto. De acuerdo con un estudio publicado este año titulado Cristianismo Mundial 2025, en el año 1900 existían 2000 denominaciones cristianas. En 1900 existían 2000 denominaciones cristianas en el mundo. Pero en la actualidad, hoy, 2025, existen 50.000 diferentes iglesias. 50.000. Y se espera, según la tendencia, que para el 2050 hay alrededor de 64.000 denominaciones. ¿Usted sabe qué es esto? Evidentemente, hermanos, debemos aprovechar bien el tiempo y capacitarnos cada vez más para hacer frente a las necesidades de la iglesia, ayudar a otros a venir a Cristo y defender la verdad con toda propiedad.
Porque si no, miembros débiles, miembros desnutridos de la palabra de Dios, van a quedar en esas denominaciones. Porque van a considerar que es atractivo, que es bueno, que es esto y que lo otro. En lugar de buscar la verdad. Entonces, si el predicador estudia la palabra de Dios diariamente, entonces podrá cumplir su ministerio. Así que debe estudiar, pero también obviamente debe predicar. Esto es bastante evidente, no vamos a pasar mucho tiempo aquí. El trabajo del predicador es predicar. Según Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, ¿verdad? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra. El trabajo del predicador es predicar. Y obviamente él no solo le predica a la membresía, le predica también a los no creyentes. La labor del predicador es predicar. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El predicador debe predicar a creyentes y no creyentes. Y lo debe hacer íntegramente, como lo hizo Pablo, y también integralmente. Es decir, como Pablo dice, cuando le dijo a los ancianos en Éfeso, dice: yo no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cómo un predicador puede anunciar todo el consejo de Dios si no ha sido formado, si no estudia? El predicador debe predicar. Si un predicador predica y enseña la perfecta palabra de Dios, íntegra y contextualmente, la iglesia será edificada. Efesios 4:12. Y ese es el objetivo. Y esto va a facilitar, obviamente, la madurez espiritual y organizacional de la iglesia local. Los incrédulos de su comunidad sabrán también que hay profeta entre ellos. La labor del predicador es predicar, pero también es organizar, y este es un punto muy importante. El tiempo se me está agotando, así que vamos a tener que ir un poco más rápido en estos breves últimos 2 minutos. ¿Qué nos referimos con organizar? Bueno, el predicador en ausencia de ancianos tiene el deber de organizar, capacitar y consolidar a un grupo de varones fieles para que juntos, con la labor de la congregación, lleven a la iglesia local al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El ancianado. Y Dios ha establecido como patrón que obviamente el predicador tiene un rol especial en esa área. Para que se establezca ancianos en una congregación, obviamente todos tenemos que aportar, todos los miembros de la iglesia, hombres, mujeres, incluso hijos de cristianos también aportan. Todos, es un esfuerzo en conjunto. Pero el predicador, estamos hablando del predicador obviamente, y uno de sus roles es también velar por esto. Él lo hace, según Timoteo 2:2, capacitando a varones idóneos, fieles, para que lleven junto con él la labor. Y luego, cuando estos llenen las cualificaciones de los ancianos, 1 Timoteo 3, Tito 1, entonces el predicador, junto con, obviamente, estos varones, establecen ancianos. Y aquí vemos un versículo muy interesante, 1 Timoteo 5:22, donde vemos, obviamente, parte de la autoridad considerada un apóstol para esta práctica que debe llevar, o esta responsabilidad que debe llevar el predicador local. 1 Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿De qué está hablando Pablo en el contexto? Está hablando de ancianos. Y él le dice allí: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, en otras palabras, no ordenes como anciano a alguno que obviamente no está cualificado para esa labor. Entonces, aquí vemos el rol del predicador en ese sentido. Esto le dice Pablo a Timoteo como predicadores en Éfeso. Debía velar que esto ocurriera. Lo mismo hace con Tito, Tito 1:5. Vamos allá, Tito 1:5. Por esta causa, dice, te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes. Y dice, y establecieses ancianos en cada ciudad. La labor de Tito en Creta era establecer, ordenar ancianos.
Y vemos aquí el término imponer manos, que obviamente aquí no se refiere a la transmisión de dones milagrosos. Timoteo no podía hacer eso, solo lo podían hacer los apóstoles. Solo los apóstoles. Así que el sentido aquí es obviamente ordenar o establecer como oficio. Y hermanos, lamentablemente es el trabajo interno, local, más puesto en negligencia. Como vamos a ver en la última exposición, una de las razones por las cuales no tenemos ancianos en las iglesias de Latinoamérica es justamente por esto. Porque el predicador, por las razones que sea, pone en negligencia esta labor. Las razones principales por la carencia de esta labor son, evidentemente, la falta de capacitación del predicador, como también la incorrecta o carente comprensión de su oficio local, como también de la organización bíblica de la iglesia, que ese es el último tema que veremos. Entonces, hermanos, esta es una labor que no se puede poner en negligencia, no deberíamos poner en negligencia, deberíamos prepararnos, capacitarnos y empezar a trabajar o seguir trabajando en ello si ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Por último, hermanos, y con esto terminamos, realmente no es ordenar, aquí debe ser servir. Así que me disculpan ese error allí. El último punto es servir. Punto 2 es servir. La labor del predicador es servir, no gobernar. Servir, no gobernar. De esto hablaremos más en la siguiente exposición de nuestro hermano Rolando. Así que también vamos a colocar todo este material en un solo archivo en PDF que ustedes van a tener y podrán pues estudiar todo ello, ¿no? Pero la idea aquí es obviamente, quiero leer solamente un versículo, 1 Corintios 3, 5 al 7. 1 Corintios 3, 5 al 7. Pablo le pregunta a los corintios, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y luego dice, así que, y eso según lo que cada uno considera el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La labor del predicador es servir, es un colaborador más. No es algo ni alguien, es un servidor más. Y noten que Pablo como apóstol se pone como ejemplo. Apolos no era un apóstol, era un misionero, un predicador, y se ponen como ejemplo. Entonces, cuando en la iglesia en Corintio había quienes decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, simplemente son personas carnales. No se trata de elevar al predicador. El predicador no tiene autoridad. El predicador no tiene ninguna autoridad en la congregación. Pero de esto nos hablará más nuestro hermano. Así que el rol, hermanos, del predicador es obviamente, se refiere a alguien que ha sido llamado, formado y enviado para estudiar, predicar, organizar y servir en la iglesia del Señor. Todos los que somos aquí predicadores, el Señor nos llama a cumplir nuestro rol para la gloria y honra de Él. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Amén.